Muy buenos días a todos, queridos estudiantes. Vamos a estar conversando sobre la materia Seminario de Titulación. Esta materia que es tan importante para ustedes, pues los va a adoctrinar, los va a capacitar sobre las posibles modalidades de titulación que ustedes van a tener en su carrera toda vez que egresen de la misma, ¿no? Entonces yo les voy a ir mostrando primeramente lo que es el sílabo de la asignatura. Aquí, por ejemplo, tenemos el resultado de aprendizaje que ustedes deben de tener al terminar la misma, y es justamente de que estén preparados tanto desde el punto de vista teórico como desde la praxis de la profesión en cada una de las modalidades, ¿verdad? Que tengan esa visión panorámica de cada una de las modalidades que tiene su carrera para ustedes titularse. Vamos a ver que cada unidad tiene un resultado de aprendizaje. La primera unidad, ustedes tienen un nivel taxonómico de conocimiento en relación a los contenidos que vamos a impartir. Deben mostrar ese nivel de conocimiento. Y el resultado de aprendizaje de la unidad es justamente que ustedes sean capaces de identificar estas modalidades a partir de los contenidos que van a recibir en la misma. Y entre las formas de evidenciar que ustedes son capaces de identificar esos contenidos, estará un seminario que estaremos realizando en una de las, próximamente en la segunda o tercera clase de esta unidad 1. Sobre la tercera clase de la unidad 1 estaremos trabajando en ese seminario, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ya me voy a referir a ello después, porque justamente en la primera clase de la unidad 1 voy a dar algunas indicaciones. En ese seminario van a fortalecer sobre todo las cuestiones éticas que hay que tener en las diferentes modalidades de titulación, de graduación. Hay un segundo objetivo que estaremos trabajando en la unidad número 2, que es un objetivo de un nivel taxonómico de comprensión. Ustedes deben distinguir la estructura y metodología para la realización del examen de grado o fin de carrera, porque esa es justamente una de las modalidades que ustedes tienen para titularse en su carrera de bibliotecología, documentación y archivo, ¿verdad? Pueden titularse con la modalidad examen de grado, y en esa unidad van a estudiar todos los requerimientos que se precisan para la realización de un examen de grado. ¿Cómo vamos a evidenciar estos resultados si usted es capaz de conocer los contenidos, de comprender esos contenidos que recibió en la unidad número 2? Vamos a trabajar con una reordenación en secuencia lógica de las asignaturas de la profesión. Eso es un ejercicio también evaluativo, igual que el seminario anterior, pero que en su momento será explicado. Vamos a trabajar con una representación gráfica de las asignaturas profesionalizantes y también vamos a estar realizando infografías. En la unidad número 3, ustedes también tienen un objetivo de comprensión, que el resultado de aprendizaje justamente está en que ustedes sepan distinguir la estructura y metodología para la realización de proyectos de investigación a partir de los documentos normativos de esta modalidad, no tanto a nivel del Consejo de Educación Superior, que es el órgano rector, como de nuestra Universidad Técnica de Manabí. Esta es otra de las modalidades. Justamente el proyecto de investigación, junto con el examen de grado, esta sería la segunda modalidad. ¿Cómo vamos a evidenciar los resultados de esta unidad, de esta tercera unidad? Justamente a través de ejercicios sobre cuestiones relacionadas con proyecto e investigación. Por último, la unidad número 4, estamos hablando ya a fin de ciclo.
¿verdad? La unidad 3 y 4 justamente son de fin de ciclo, o sea, los contenidos relacionados con el proyecto de investigación y los contenidos relacionados con el artículo académico o ensayos, artículos científicos, artículos académicos, ensayos, eso corresponde a final de ciclo. ¿Cómo vamos a evidenciar si usted conoce, ha comprendido, puede trabajar un artículo científico? Bueno, justamente a través de ejercicios que tienen que ver con el ensayo y la escritura académica y con los artículos científicos, ¿no? Hacer se aprende haciendo, no hay otro modo. Entonces, ¿cómo sabemos hacer un artículo? Pues cuando comenzamos a trabajar en un artículo. ¿Cómo sabemos hacer un proyecto de investigación? Pues cuando también comenzamos a trabajar en un proyecto de investigación. No quiere decir que en cada unidad de estas ustedes van a hacer un resultado completo de un proyecto completo de investigación, de un artículo completo, no, porque no sabemos con qué modalidad usted se va definitivamente a titular, cuál será la que usted seleccione, cuál será la más apropiada para usted, pero nosotros, digo nosotros porque el profesor Leonardo también está trabajando en otro paralelo, yo en un paralelo y el doctor Leonardo está en el otro, sí tenemos la obligación y el deber, ¿verdad?, de prepararnos a ustedes de la mejor manera, explicándoles cuáles son estas modalidades y para que ustedes vayan analizando en cuál de ellas se sienten más cómodos para realizar su ejercicio final, con el propósito, claro está, de que puedan ser unos excelentes profesionales que puedan felizmente concluir sus estudios universitarios. Vamos a ver entonces los contenidos de las unidades. Acá en el sílabo, la unidad número 1 se llama los seminarios de titulación. Ahí vamos a estar hablando justamente en la clase de hoy, dentro de unos minutos, todo lo relacionado con generalidades del trabajo de titulación, conceptualización, metodología, una panorámica general sobre los trabajos de titulación, ¿no? Luego, en otra clase, vamos a estar hablando sobre los procedimientos reglamentarios, reglamento del régimen académico del Consejo de Educación Superior, reglamento de la unidad de titulación de la Universidad Técnica de Manabí. Esto también es una clase muy importante porque muchas veces los estudiantes no conocen qué es lo que está reglamentado, ¿verdad? Y esta es una forma de que ustedes estén al día, de que ustedes sepan tanto sus deberes como sus derechos, ¿verdad? Una tercera clase estaría dirigida a todo lo que es la tutoría, o sea, las funciones del tutor. Muchas veces pensamos que el tutor es responsable de nuestro trabajo. Existe una corresponsabilidad, es cierto. El tutor tiene determinada responsabilidad en la orientación hacia el estudiante, pero no es el que hace el trabajo. El trabajo lo hace el estudiante bajo la guía, la supervisión, la revisión del tutor. Entonces hay una clase dedicada a esto, a la tutoría, a las funciones del tutor, lo que significa el tutor, también lo que significa el revisor, porque no es lo mismo la figura del tutor, ¿verdad?, que es el que da el acompañamiento, que la del revisor del trabajo de titulación. Y también vamos a estar conversando en esa tercera clase del Tribunal de Defensa de ese trabajo de titulación. Por último, hay una cuarta clase donde vamos a estar conversando de generalidades relacionadas con la redacción científica, los propósitos, los principios de la redacción científica, y en esa clase también vamos a ver aspectos tan importantes como lo que es el plagio, los tipos de plagio, cómo evitar el plagio, que muchos de ustedes también fueron mis alumnos en la materia de alfabetización informacional. Ustedes recordarán que nosotros ya vimos lo que significa el plagio académico, los tipos de plagio, ¿verdad? Y cómo tratar de evitar, cómo evitar ese plagio, ¿no? Entonces, todos estos contenidos vamos a estar viendo en la unidad número 1, que comienza justamente el 1 de junio y termina el día 27 de junio.
O sea, en ese periodo del 1 al 27 vamos a estar trabajando en estos contenidos. ¿Cómo vamos a evaluar esa unidad? Bueno, ya un poco me refería al seminario, como en el componente docente vamos a estar trabajando sobre el uso ético de la información en la escritura académica, en las distintas modalidades, sea la que sea, tenemos que tener un uso ético, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un seminario que tiene un valor de 5 puntos justamente en ese componente docente. También vamos a estar trabajando con representaciones gráficas, mapas conceptuales y con infografía. La segunda unidad se titula ya la modalidad de titulación a examen de grado. O sea, la carrera de ustedes tiene 3 modalidades. Cuando ustedes terminen, que egresen, ustedes pueden optar por una de estas 3 modalidades, o el examen de grado o fin de carrera, que se llama así, o el proyecto de investigación, o un artículo académico o ensayo, ¿no? Entonces, en la 2, en unidad número 2, vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con el examen de grado. La caracterización, la metodología, los requisitos para optar por ese examen de grado, las asignaturas que definitivamente van a estar presentes en ese examen de grado porque son asignaturas profesionalizantes. Esta unidad comienza el 29 de junio, si Dios lo permite, y finaliza el 1 de agosto, ¿verdad? ¿Cómo se van a evidenciar los contenidos? ¿O cuáles son las actividades que van a ser evaluativas? Ya me refería a la reordenación en secuencia lógica, que eso es un trabajo con las asignaturas de la malla curricular, las profesionalizantes. Vamos a estar trabajando representaciones gráficas e infografías. La tercera unidad ya la vamos a ver en el fin de ciclo. O sea, estas 2 primeras unidades, las generalidades del trabajo de titulación y lo que es el examen de grado, son 2 unidades que corresponden a lo que es el periodo de medio ciclo. Justamente terminando ese medio ciclo, vendría la unidad número 3, modalidades de titulación, proyecto de investigación. Esta comenzaría el 11 de agosto y finalizaría el 12 de septiembre. Ahí también vamos a ver todo lo que es un proyecto de investigación, que lo caracteriza, la metodología a seguir para elaborar ese proyecto de investigación, los requisitos para optar por esa modalidad. Y estamos hablando de ejercicios que van a ser evaluativos, de manejo de base de datos y acervos bibliográficos, porque lógicamente si usted tiene que hacer un proyecto de investigación, tiene que buscar bibliografía adecuada, pertinente, ¿verdad? Válida, actualizada. Y vamos a estar también trabajando de manera autónoma resolución de ejercicios. O sea, lo vamos a hacer desde el componente docente y desde el componente autónomo. ¿Por qué? Porque elaborar un proyecto de investigación o trabajar con determinadas partes de un proyecto de investigación requiere práctica, y esa práctica es a través de ejercicios. La última modalidad justamente es la del ensayo o artículo académico. Esa unidad va a comenzar el 14 de septiembre y va a finalizar el 7 de octubre. Ya esa sería la última semana de clases que vamos a tener. Y en relación a esto, los contenidos van a abordar todo lo que es el artículo académico o ensayo, los factores de éxitos para la redacción de un artículo académico, la estructura que tiene ese artículo, dónde es que yo podré publicar ese artículo, qué revistas tienen una determinada indexación que me van a permitir a mí a realizar tal publicación, ¿verdad? Y que además esa publicación pues va a tener unos resultados positivos, válidos. ¿Por qué? Porque la revista está bien ubicada, tiene determinados rankings. Son cuestiones que vamos a estar viendo. ¿Qué vamos a realizar allá? Bueno, también vamos a ver resolución de ejercicios, manejo de base de datos, por la misma razón del proyecto de investigación, justamente porque ustedes tienen que
hacer búsquedas bibliográficas, revisar bases de datos para poder elaborar un artículo o un ensayo. Y también vamos a estar trabajando la resolución de ejercicios de manera autónoma, porque sigo con la frase, ¿verdad?, que no es mía, pero la tomo prestada, de que hacer se aprende haciendo. Entonces, hay determinadas cuestiones aquí evaluativas que serán directamente realizando ejercicios del artículo científico o del ensayo académico, ¿no? Aquí está la bibliografía que fue utilizada, pero en cada clase yo le voy a dar, ¿verdad?, bibliografía ya descargada que ustedes pueden trabajar perfectamente para que igual no tengan que estarse preocupando en obtener estos textos. Aunque algunos ya tienen sus enlaces, ustedes se los pueden descargar perfectamente, pero yo se los voy a ubicar en la parte de recursos. Ya de hecho yo les he ubicado porque justo para ver la primera clase ya ustedes deben de contar con la bibliografía que respalde los contenidos que yo les voy a mostrar. Aquí están las evaluaciones, cómo se van a comportar en medio y fin de ciclo. Ya les decía que vamos a estar realizando seminarios evaluativos con valor de 5 puntos en el medio ciclo, que la reordenación en secuencia lógica, que esto es una actividad que corresponde a cuestiones de la malla curricular, tiene un valor de 10 puntos y es también en medio ciclo. Vamos a estar viendo en la parte práctica, en medio ciclo, las representaciones gráficas con valor de 10 puntos y en aprendizaje autónomo las infografías con valor de 10 puntos. Eso es en medio ciclo. En cambio, en el fin de ciclo no vamos a evaluar el seminario, pero sí vamos a evaluar la resolución de ejercicios con valor de 15 puntos. Vamos a estar evaluando en la parte práctica el manejo de bases de datos con un valor de 10 puntos y también en el componente autónomo la resolución de ejercicio con un valor de 15 puntos. La suma de los dos ciclos con calificaciones 50 sobre 50 haría un valor de 100 puntos si unimos a ellos los valores de 15 puntos de los exámenes de medio y fin de ciclo. Bueno, esto es un sílabo que aún está en revisión por parte de la licenciada María de los Ángeles Orbaza, vicedecana de la escuela, ¿verdad? Pero pienso de que sea aprobado. Vamos a explicarle cómo está estructurada entonces el aula virtual. Aquí tenemos nosotros el aula virtual donde ustedes van a estar interactuando, donde ustedes van a estar revisando los materiales, las clases, las presentaciones. Primero hay un mensaje de bienvenida a todos ustedes, que Dios los bendiga, que tengan muchísima salud en estos tiempos, mucha fuerza, chicos, porque de verdad estoy segura que unidos los vamos a lograr. Vamos a lograr salir adelante, obtener los mejores resultados, terminar un semestre con la mayor dignidad posible. Claro, lo vamos a lograr con un trabajo unido entre ustedes y yo, ¿verdad? Aquí están algunos de mis datos que tengo que ubicar, los objetivos del curso, que ya nos hemos referido a ellos, la metodología de evaluación, donde está bien explicado que el componente docencia tiene un valor de 15 puntos en cada ciclo para un total de 30 puntos, el de práctica 10 puntos para un total de 20, asimismo el autónomo tiene 20 puntos totales, los exámenes 15 en cada uno de los ciclos. En la unidad 1 ahí está explicado que se va a realizar un seminario con un valor de 5 puntos, las representaciones gráficas por un valor de 5 y una infografía por un valor de 5. O sea, hay 3 evaluaciones en la unidad número 1. En la unidad número 2 está la reordenación en secuencia lógica de las asignaturas profesionalizantes de la malla curricular con un valor de 10 puntos, las representaciones gráficas por 5 puntos y una infografía por un valor de 5 puntos. En la unidad 3, la resolución de ejercicios por valor de 5 puntos, el manejo de base de datos por un valor de 5 puntos
y otra resolución de ejercicios, pero de manera autónoma, por un valor de 5 puntos. En la unidad 4 se va a realizar también una resolución de ejercicios, pero por un valor de 10 puntos, el manejo de base de datos por un valor de 5 puntos y otra resolución de ejercicio autónoma por valor de 5 puntos. Estas serían las evaluaciones. Yo quiero decirle que en cada unidad, ¿verdad? Aquí cuando vamos a medio ciclo, todas las unidades van a estar estructuradas de la misma forma. Vamos a tener la presentación de la unidad con el resultado de aprendizaje, los temas que vamos a revisar dentro de la unidad, que ya me he referido a ellos cuando les expliqué el sílabo en lo que es esta primera clase, los recursos. Fíjense ustedes que tienen una presentación en PowerPoint. Esta presentación en PowerPoint ustedes se la pueden descargar, se la pueden llevar a su casa, la pueden ver en línea, la pueden guardar en la nube, como ustedes deseen. Van a tener aquí la videoconferencia de esta unidad 1, de esta primera clase. Siempre ustedes van a dar un clic acá y van a obtener el link. Ahorita no está puesto, porque es el link que voy a colocar cuando termine de realizar esta grabación. Aquí tenemos recursos, que era lo que les decía. Tienen todos estos recursos para trabajar. Recuerden las normas APA, no se vayan a olvidar, ¿verdad? Del segundo nivel. Tienen los reglamentos de régimen académico, de titulación, de la unidad de titulación. Tienen textos del uso ético de la información, o sea, tienen una presentación aquí en PowerPoint de estos contenidos del uso ético. Tienen una guía metodológica para el trabajo de titulación en el proceso de los estudiantes. Tienen un documento que habla de titulación, que me gustaría que revisaran este documento cuando terminen la primera clase, a la que nos vamos a referir dentro de unos minutos, ¿verdad? A ver qué más tenemos por acá. Eso donde dice recursos, donde dice libros, aquí tenemos un libro que es el del uso ético de la información. Ustedes van a estar revisando ese libro, van a estar leyendo contenidos para participar en el seminario cuando llegue el momento del seminario. Eso no está orientado todavía, sino cuando llegue el momento. Ya de todas maneras aquí está expuesto lo que se quiere hacer con ese seminario, que sería la tarea número 1, pero que no corresponde a esta primera clase. Vuelvo a repetir, aquí en esta unidad, como ustedes verán, yo tengo ubicada solamente la clase número 1. Yo tengo que ubicar, ¿verdad?, la clase número 2 con su enlace, la 3, la 4, y, o sea, todas las clases correspondientes a esta unidad 1 van a estar aquí, con sus recursos, con sus textos. Cuando sea el momento del seminario, ahí se les dirá la clase 3, la clase del seminario. Yo antes haré una videoconferencia explicando cómo se va a hacer realizar ese seminario, independientemente que la orientación esté ubicada acá. Yo voy a grabar una videoconferencia explicando bien cómo va a ser el trabajo con el seminario, los contenidos que tienen que revisar, las lecturas que tienen que realizar, para que a ustedes les sea fácil el trabajo, ¿no? Bueno, esto es lo relacionado con el aula virtual. Vamos a ver entonces el contenido correspondiente a esta primera clase. Bueno, aquí está justamente cuál es el objetivo: identificar las modalidades de titulación de conformidad al reglamento de régimen académico del CES, del reglamento de la unidad de titulación de la Universidad Técnica de Manabí, favoreciendo el nivel de conocimiento que pueden tener todos ustedes sobre los procedimientos reglamentarios relacionados con las modalidades que tienen ustedes para graduarse de su carrera, para titularse, que justamente son 3. El examen de grado, ¿verdad?, el proyecto de investigación y el artículo científico o ensayo académico. En la unidad 1, los contenidos de esta primera clase son los siguientes.
La unidad se titula Los seminarios de titulación generalidades. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de todos los aspectos generales que conciernen a la asignatura seminarios de titulación. Y lo primero que vamos a explicar en esta clase son algunas aproximaciones a la problemática de la titulación. La problemática de la titulación, como verán más adelante, es una situación a nivel mundial, ¿verdad? El valor que tiene el título profesional en el mercado laboral. Las alternativas implementadas por las IES, que son las instituciones de educación superior, para enfrentar esta problemática de la titulación. Bueno, el primer punto. Aproximaciones a la problemática de la titulación. Es muy frecuente a nivel mundial, les decía yo, internacionalmente, hablar de calidad académica de las instituciones de educación superior. Y esta calidad justamente se mide a través de la eficiencia terminal y el índice de titulación. Es bueno que ustedes conozcan estas cuestiones para que también logren entender que a las carreras, a las escuelas, a las universidades les interesa graduar a sus estudiantes, incorporar a sus estudiantes. Lo que sucede es que tenemos que incorporar estudiantes, tenemos que sacar al mercado laboral profesionales que de verdad estén preparados, hayan vencido los contenidos, tengan los conocimientos necesarios. O sea, no es lógico pensar por parte de nadie que después que preparamos a un estudiante, todos los semestres, los años que dura esta preparación, la carrera no lo quiere incorporar. No, señor, eso no es lógico. ¿Por qué? Justamente, pues hay un termómetro con el que están midiendo a las instituciones constantemente. Y es justo a través de esa eficiencia terminal y del índice de titulación. O sea, esos resultados cuantitativos son los que se toman en cuenta para evaluar la calidad, sin que otros factores vinculados a ella sean considerados para un amplio análisis. Por ejemplo, pudiera decirse que una carrera a lo mejor tenga en una cohorte donde comenzaron a estudiar 50 estudiantes en un primer nivel, logre incorporar 38 o 30. Y de alguna manera la carrera ha dejado de incorporar a 20, pero habría que hacer otros análisis. Si esos 20 se retiró alguno de la carrera, si ha repetido materia, se ha quedado en alguna materia y lógicamente ya no va con su cohorte, sino que pertenece a la cohorte que le sigue, ¿verdad? Habría que hacer esos análisis un poco más amplios y no evaluar cuantitativamente el resultado de que si empezaron 50, ¿por qué tenemos 30 y esa eficiencia terminal es mala? Ese índice de titulación pues no es lo verdaderamente bueno como debería ser, porque no se están incorporando 45, sino 30, ¿verdad? O sea, habría que hacer análisis más, un poco más amplios, más cualitativos. O sea, el indicador cantidad es importante, pero hay que ver también la calidad con la que estamos graduando. Por otra parte, si comienzan 50 y el ejercicio de culminación de estudio pues no se mide rigurosamente y se gradúan 48, se están incorporando 48, a lo mejor dicen, ¡ay, excelente! ¡Qué eficiencia tan buena! ¡Qué escuela tan eficiente! ¡Qué universidad tan eficiente! Y sin embargo, a lo mejor sus estudiantes la calidad no es buena. O sea, aquí entran a jugar una serie de factores a considerar, pero es bueno que ustedes conozcan qué cosa es cada uno de estos factores, tanto la eficiencia terminal como el índice de titulación, porque muchas veces lo que es la titulación se convierte en una pesadilla. El estudiante trae oficio, lleva oficio, le viran para traer trabajo, lo vuelve a traer, lo lleva, lo trae.
tiene tal error, tiene otro error, pues lléveselo a veces una coma, un párrafo, 3 palabras y bueno, se convierte verdaderamente en una pesadilla. Hubo momentos en que yo permanecí todo el tiempo en los tribunales de titulación justamente para que esto avanzara en las carreras de la facultad, y en estos momentos también estoy formando parte de la comisión de titulación, pero de la carrera de bibliotecología. De cualquier manera, el propósito, para que quede claro, es que ustedes sí se incorporen, pero que lo hagan con resultados halagüeños, con resultados que muestren una credibilidad al mundo, al mercado laboral, como profesionales de calidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice la UNESCO en el 2007 cuando habla de la eficiencia de un sistema educativo. La está definiendo, y cito, como el grado en el cual un sistema educativo consigue optimizar la relación inversión-resultado en la educación. O sea, hay 2 variables que van a determinar la eficiencia de un sistema educativo. ¿Cuánto se gasta en él? ¿Y qué resultados se obtienen de su funcionamiento? La primera variable yo no lo llamaría gasto, ¿verdad? Yo estoy con la cita de la UNESCO que está hablando de inversión, porque yo creo, ¿verdad? Y muy a tono con los momentos que estamos viviendo, que el presupuesto que se le ponga a la universidad, sinceramente, siempre es poco. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que no tienen nada y tenemos que asegurar procesos como los que ahorita estamos abocados a enfrentar, ¿verdad? Y muchos pues no tienen el internet, no tienen el equipo tecnológico. En cambio, si la universidad tuviera presupuestos para ofertar becas de internet, becas de equipos tecnológicos, ¿verdad? Creo que eso es una inversión. Porque si mañana usted se gradúa, se incorpora, ¿verdad?, a la sociedad con sus conocimientos, usted va a resolver problemas que van a contribuir al desarrollo social. Por tanto, eso es una inversión, ¿verdad? Hay un presupuesto, es cierto que se ha gastado, pero invirtiendo en usted, en su crecimiento personal, en el progreso de su localidad, de su región, de su país, del mundo, ¿verdad? Usted está contribuyendo a ese desarrollo. Bueno, ¿cuándo sería un gasto? Obviamente, es un gasto si usted no se titula, si usted no se incorpora, si pierde su carrera, si la deja, ese presupuesto, ¿verdad?, en pagar materiales, recursos, luz, computadoras en los laboratorios, docentes para que le impartan las clases, ha sido un gasto. Porque si usted deja su carrera y ya no se va a incorporar a la sociedad, sí es verdad que se gastó, pero eso ocurre menos. Lo que más ocurre, ¿verdad? Y por eso estamos recibiendo estos contenidos de esta asignatura que sí es muy importante, ¿verdad?, de seminarios de titulación. Lo que sí ocurre es que la mayoría sí se incorpora. Por tanto, una variable para mí es cuánto se invierte en educación y qué resultados se obtienen de esa inversión. Yo, a mi modo, comparto totalmente estas variables, pero desde la perspectiva de la UNESCO. Entonces, justamente, queridos estudiantes, la eficiencia terminal está, tiene estos 2 indicadores. ¿Cuánto se gasta en el sistema educativo? Está planteado así por los clásicos de la materia. ¿Y qué resultados se obtienen en ese sistema? ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto se gasta o cuánto se invierte? Porque yo lo considero inversión. Depende de la Contraloría Administrativa, depende de los presupuestos del gobierno, si es una universidad pública,
depende de cómo se manejen esos presupuestos asignados, ¿verdad? Y los resultados están justamente en cuántos titulados obtiene esa institución, esa universidad, en relación con los alumnos que en su momento ingresaron. O sea, si entraron 50 hace 5 años atrás, si de verdad se titularon 50, 48, 45, pero yo vuelvo a explicarles que no siempre se comporta así, porque son variables que a nivel mundial se están midiendo únicamente desde la perspectiva cuantitativa. ¿Qué tal si un estudiante, 2, 3 tuvieron alguna situación y no se están graduando con su corte en el semestre que le corresponde en ese momento, pero se están graduando un semestre después? Sí hubo eficiencia, sí se tituló el estudiante, ¿verdad? Pero no en su momento. Entonces son variables que habría que analizar. Aquí está explicado que no necesariamente han abandonado sus estudios, sino que se van a graduar en cohortes siguientes. Y también está el otro hecho. Años atrás, la malla anterior, se le permitía al estudiante ir tomando todos los créditos que quisiera, hasta determinado cupo, pero eran muchos más que los que se permiten con esta malla, que se permiten los que son únicamente, ¿no? Y el estudiante tomaba y tomaba y tomaba crédito. ¿Qué pasa con eso? Puede haber casos de estudiantes que sí, que se dedicaban enteramente a estudiar, tomaban esos créditos y justamente se titulaban antes, un semestre antes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenían vencido prácticamente todos los créditos de la carrera. Pero también había el caso que pedían y pedían y pedían crédito, y está luego aquel dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta. Cuando llegaba el final se veían atorados con las asignaturas, reprobaban unas, cancelaban otras, y entonces también era un problema. Yo creo que lo más adecuado quizás sea lo que tenemos en estos momentos, que es justamente trabajar con los créditos que se cree que puede llevar a cabo el estudiante dignamente, sin que sea atropellado, que se pueda preparar bien, que los pueda vencer. Pero voy a lo anterior. ¿Dónde está entonces la eficiencia terminal de un estudiante que haya matriculado una cohorte de carrera que termina en 4 semestres y medio y el estudiante la terminó en 3 y medio o en 4? Tampoco se está graduando o se está titulando con su corte. Y entonces te estoy diciendo que no es eficiente la corte, porque a lo mejor hay 3 estudiantes así. ¿Dónde están esos estudiantes? Bueno, pues ya se titularon antes que terminara su corte. Eso muestra una vez más que tanto desde el punto de vista que el estudiante se atrase y tenga que terminar con la corte siguiente, como que se haya adelantado cuando eso se podía hacer y tampoco terminó con su corte, son variables que hay que analizar, son cuestiones que hay que analizar para hablar de una eficiencia terminal. Vamos a la otra variable que incide en esta cuestión de la problemática de titulación, que justamente es el índice de titulación. Ese índice de titulación se refiere a la cantidad de titulados, la cantidad de estudiantes que, vencidos sus estudios, recibieron su título profesional expedido por determinada universidad. A ver, hay estudiantes que terminan sus asignaturas, egresan, pero no se incorporan. Entonces, eso afecta el índice de titulación. ¿Por qué? Porque han egresado, han vencido esos contenidos, su malla curricular, ¿verdad? Pero en cambio no están titulados, son solamente egresados. No han realizado el ejercicio de titulación y no se han incorporado. Y los titulados, los profesionales, los incorporados son aquellos que han vencido justamente sus estudios universitarios. Bueno,
Cuando hablamos de mejorar la calidad de la educación superior, estamos pensando en que haya una relación factible, en que se alcance una mayor congruencia entre lo que está planeado, lo que se planeó, y la manera en que se lleva a cabo el quehacer académico, entre las necesidades sociales, ¿verdad? Que son muchas, y el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, porque aunque la carrera sea de ingeniería, ¿verdad? El humanismo tiene que estar presente en nuestras universidades y así queremos también que salgan formados nuestros estudiantes. Tienen que ser ante todo personas humanas. Sí, tienen que ser buenos científicos, tienen que ser buenos en la parte tecnológica, tienen que ser brillantes en su profesión. A eso aspiramos, pero también, aunque sean ante todo muy humanos, ¿verdad? Bueno, las instituciones de educación superior, cuando se hable de calidad, debe de egresar, debe de titular, debe de incorporar profesionales que tengan estas características, ¿verdad? Por otra parte, deben adecuar esos recursos, esos presupuestos con que cuentan para la preparación idónea de sus estudiantes. También su personal, tanto docente como administrativo, debe de estar bien preparado para que pueda formar a los estudiantes, que tengan también un mayor grado de compromiso, que puedan identificarse con los fines de la educación superior y los objetivos institucionales. Estos, señores estudiantes, en estos momentos, son momentos de compromiso de nosotros los estudiantes con nuestra universidad, con nuestra carrera, ¿verdad? Compromiso de los docentes con ustedes, compromiso de ustedes también con salir adelante. Ustedes solo tienen que estudiar. Yo sé que las condiciones no son las mejores. Yo sé realmente que no cuentan con los medios, que muchos no los tienen. Yo haré hasta lo imposible que esté a mi alcance para poderlos ayudar, yo como docente. Ese es mi compromiso, ¿verdad? Entonces son tiempos de eso, de que la calidad de la educación superior también se mida por esos resultados, por personas comprometidas con lo que estamos haciendo. Elevar el índice de titulación no debe ser un interés político. Muchas veces se presume de eso. La universidad tal es buena, buenísima, porque su índice de titulación es alto. Claro que nos interesa que el índice de titulación sea alto. Claro que nos interesa que esa primera inversión que se hizo en la formación de ustedes, en los docentes, ¿verdad? Pagándole su salario, en los recursos que de alguna manera se utilizaron, la luz, los equipos tecnológicos. Claro que nos interesa que se titulen para que eso haya sido una inversión, pero no puede ser un interés político de presunción de algo. Tiene que ser justamente un interés social, humano, de egresar, de titular a profesionales comprometidos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunas causas de los bajos índices de titulación. Estos son resultados de un estudio realizado en México, pero que a nivel mundial se ha comportado por la literatura que he revisado para la realización de esta clase, se ha comportado igual a estos resultados, ¿no? Dice que una de las causas está en las dificultades que implica realizar una tesis. A veces no hay tiempo. No sé, un estudiante que trabaja, que tiene niños pequeños, que tiene situaciones familiares, a veces carece de ese tiempo. Otro factor, no solamente el tiempo, es la dedicación, porque, a ver, esas cuestiones pueden ser verdad, señores, pero cuando se quiere lograr algo en la vida, eso implica sacrificio.
Y si de día no puede porque tu bebé está despierto y lo tienes que atender, tendrás que hacerlo de noche y dormir quizás un poco menos. Es duro, durísimo. Todo lo que lo hemos tenido que hacer en ciertos momentos de nuestra vida, créeme, es muy duro. Yo tuve momentos en mi vida que no tuve sábados, ni domingos, ni noches, ni días, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, cuando hice la tesis de maestría. Ya fueron momentos en la vida durísimos, pero lo logré, lo hice. Me levantaba de madrugada. Estas clases que les estoy preparando, las grabo de madrugada, me levanto temprano, me acuesto tarde. ¿Por qué? Porque eran clases concebidas para una modalidad presencial y hemos tenido que convertirlo todo a esta modalidad, hacernos entender, ¿verdad? Yo no vengo aquí a leerles una presentación, yo vengo a explicarles y eso lleva preparación. Y la dedicación que ustedes hagan a su ejercicio, a su preparación como futuros profesionales, eso la vida después se los va a mostrar con creces en sus resultados, ¿verdad? Entonces también un factor es justamente eso, que no nos dedicamos el tiempo que tenemos que dedicarnos para sacar adelante nuestra titulación. Por otra parte, tiene que haber una preocupación académica sólida. ¿De quiénes? De todos, pues los docentes, los tutores, los vicedecanos, el decano, todos hacemos una facultad, todos hacemos una carrera, no es de una persona, es de todos. Del proceso, de esa comisión de titulación, tiene que existir una preocupación constante. Tienen que existir asesores, revisores, tutores y los recursos también para eso, ¿verdad? Es una situación, ¿verdad?, que explica en parte, fíjese, en parte, el hecho de que una cantidad considerable de universidades hayan adoptado otras modalidades diferentes para la obtención del grado, sin que necesariamente descarten la realización de esa tesis. Por eso es que en estos momentos ustedes tienen 3 modalidades. Ustedes pueden realizar ese proyecto de investigación que es muy parecido a una tesis, pueden realizar el artículo académico, que es otra modalidad diferente, o pueden sencillamente estudiar muchísimo, prepararse y realizar un examen de grado y ya se están titulando. Hay una segunda causa que está en que las IES, las instituciones de educación superior, coinciden en que la realización del trabajo escrito es un requisito que se exige en la mayoría de las modalidades y es uno de los mayores obstáculos, dificultades, ¿verdad?, que se enfrentan los estudiantes, los egresados, para obtener su título, ya que tiene que ver con una estructura del currículo, con la experiencia formativa del estudiante en ciclos anteriores, tiene que ver también con la falta de docentes que asesoren ese trabajo, que a lo mejor están contratados, no están a tiempo completo, lo que les impide a lo mejor tener un tiempo también para actualizarse ellos. Porque, a ver, vamos a lo cierto, ¿cómo voy a ser capaz yo de tutorar un trabajo, de asesorar un trabajo, pues si yo no estoy preparada en esos contenidos? Obviamente tengo yo que prepararme por una cuestión de respeto a mi persona, ¿verdad? O sea, yo tengo que respetarlos a ustedes, pero yo me tengo que respetar yo. ¿Cómo va a ser posible que me ponga a impartir una clase si de eso yo no he leído, yo no he estudiado y no sé absolutamente nada? Igual sucede con el ejercicio de titulación, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que voy a asesorar un artículo si yo no conozco el tema? Si yo nunca he publicado, si yo no he hecho un artículo, ¿cómo voy a asesorar un proyecto si yo no he realizado nunca un proyecto? ¿Verdad? ¿Cómo voy a asesorar asignaturas para el examen de grado si tengo baches en mi profesión, si no conozco los contenidos de mis materias? O sea, hay dificultades que van a estar presentes y esto es un estudio, le decía, en México, pero que a nivel mundial veo que se comporta de la misma manera, que son obstáculos, lógicamente, que tienen que ver como
cuestiones que han incidido desfavorablemente en que se obtenga una titulación a tiempo, o sea, son causas que inciden en los bajos índices de titulación, ¿no? Una tercera causa es que frecuentemente se alude a que los estudiantes tienen fuertes carencias metodológicas, dificultades para integrar los contenidos adquiridos. Un problema gravísimo, y eso sí es verdad que existe, es la comprensión de la lectura y la redacción de textos. Hay materias en la carrera, sí las hay, donde se estudia la redacción, donde se invita a leer. Hay una materia justamente en nuestra malla curricular, promoción de la lectura, ¿verdad? Promoción de la lectura muy bien impartida, me atrevo yo a decir, porque la imparten personas muy conocedoras de estos temas. El doctor Zambrano, el doctor Benavides la ha impartido. Son personas muy preparadas y han hecho un gran esfuerzo, pero señores estudiantes, si ustedes no leen, jamás comprenderán lectura. Si ustedes no escriben, jamás serán capaces de redactar nada, ¿verdad? Entonces, hay que leer para aprender a sintetizar ideas. Hay un proceso de análisis y un proceso de síntesis. Usted analiza, lee, extrae ideas, saca apuntes, ¿verdad? Y va sintetizando, va resumiendo, va empoderándose en pocas líneas, ¿verdad? En pocas líneas que usted escribe de un contenido quizás de 2 páginas que lea. Pero eso es un ejercicio que hay que hacer en la vida. Más ustedes que son bibliotecólogos, son futuros profesionales de la información. ¿Cómo voy a motivar a que lean si yo no leo? Soy bibliotecólogo y no conozco los clásicos de la literatura. No sé quién fue Gabriel García Márquez, por Dios. Entonces, si no conozco eso, ¿cómo yo voy a promover lectura? Entonces, frecuentemente también, una de esas causas de los bajos índices de titulación es justamente que no hay habilidades para comprender la lectura y para redactar. Créeme que es un ejercicio que va unido. Usted redacta mejor en la medida que lee. Usted tiene menos falta de ortografía en la medida que usted lee. Si usted no lee, jamás podrá escribir bien. Entonces, no se sintetizan ideas, se tiende a copiar pedazos de lectura, ¿verdad? O sea, no hay una interpretación, no hay un procesamiento analítico de esa información, de esa lectura, para convertirlo en conocimiento. Entonces, se copia textualmente. Obviamente, esto es una causa también de los bajos índices de titulación. Vuelvo a referirme al inicio. Queremos titulados, sí, queremos elevar ese índice de titulación, queremos elevar la eficiencia terminal, pero por favor, tienen ustedes que de verdad demostrar conocimiento, tienen que redactar bien, tienen que realizar lecturas y son los momentos para hacer eso, ¿ya? Hay una cuarta causa. Dice que a menudo los alumnos saben manejar técnicas, pero no saben pensar. Suplen con el manejo de las técnicas una ausencia en su capacidad para enfrentarse con la realidad, planteándose en este sentido estos problemas. ¿Qué es pensar la realidad? ¿Cómo enseñar a pensar? ¿Y qué función cumple en relación a la actividad del pensar la enseñanza de contenidos? A ver, no basta, no es suficiente con que usted sepa mucha tecnología. Yo me meto aquí, busco en internet, ay, la profesora está hablando, pero no importa, yo voy a bajar de internet, independientemente que sabemos, y ustedes como futuros profesionales saben, que no todo lo que está en internet es válido, ¿verdad? No lo es, justamente porque no tiene calidad, porque tenemos que ver quién escribió qué cosa, qué es lo que está escrito y quién lo escribió, quién lo publicó, ¿verdad? ¿Quién es el autor de eso? Entonces ahí ya vamos a ver calidad.
Ya vamos a ver qué validez tiene esa información que estamos consultando. Pero muchas veces los tecnólogos, ¿verdad? Y yo llamo tecnólogos no con desprecio, sino también con admiración, porque nacieron en la era de las tecnologías, las manejan perfectamente, ¿ya? Toman cualquier extracto que está en cualquier documento y ahí yo voy a engañar a la profe. ¡Pum! Lo pego, lo copio, pero no sé ni lo que dice, porque no estoy pensando en esa realidad, no estoy interpretando eso que dice ahí. No me he puesto a pensar si eso que dijeron en Brasil, en México, no sé dónde, tiene algo que ver donde yo vivo, en Puerto Viejo, tiene algo que ver con Ecuador, tiene algo que ver con mi realidad. Si esa situación de los bibliotecólogos de Argentina o de los bibliotecólogos de Chile o de Brasil es parecida a la situación de los bibliotecólogos en el Ecuador, por poner un ejemplo. O sea, no hay un pensamiento en los contenidos, no hay un pensamiento en esa realidad. Extrapolo, copio y pego. ¿Y qué les dije yo? Basé mi clase en el estudio mexicano, pero yo revisé toda la literatura que tenía que revisar. ¿Para qué? Para ver si se comportaba de esa misma manera. Y entonces ahí es que yo puedo pensar esa realidad. ¿Qué tal? Esto ocurre en México, pero también ocurre en España, pero también ocurre en Cuba, pero también ocurre en Brasil, también ocurre en Ecuador. Ay, mira, en Argentina, este escrito es prácticamente lo mismo, ocurre en todas partes. Entonces yo puedo pensar en esas generalidades y puedo decirle que esto se comporta así, mundialmente, con lo que he podido revisar. Entonces se trata justamente de que en la formación académica los alumnos sean capaces de integrar conocimientos para abordar fenómenos de su área, para abordar problemáticas, ¿verdad? Y expresar esas problemáticas en una investigación. ¿Saben por qué muchas veces no se hace el ejercicio final? Porque los alumnos dicen, ¿qué voy a investigar? Yo no sé qué voy a investigar. No tengo tema, profesora. ¿Qué tema? ¿Qué puedo hacer yo? Y justamente porque no se han puesto a integrar conocimiento, los contenidos que han recibido en sus materias y pensarlo sistémicamente. Ya ese problema lo tenemos en parte resuelto, porque para eso están los proyectos de investigación y para eso tenemos estudiantes trabajando en esos proyectos que pertenecen a nuestros proyectos, van realizando artículos, van realizando trabajos y cuando terminan, que egresan, ya prácticamente pueden realizar su ejercicio de titulación porque han estado continuamente preparándose en el proyecto. Pero de cualquier manera, el identificar un tema para investigar, el tema surge a partir de un problema. Si no hay problema científico, ¿qué usted investiga? No es investigar por investigar. El problema tiene un basamento científico. El problema tiene que ser objetivo, tiene que ser específico, tiene que tener contrastabilidad empírica. Si no, señores estudiantes, no hay investigación. Entonces, por favor, ustedes tienen que tener en cuenta estas cuestiones para poder abordar ejercicios como el proyecto, en su momento, que vamos a explicar, y también como el artículo científico, ¿no? Bueno, hay ciertos factores también que han incidido y que siguen incidiendo. Es también justo, viene con esto, la falta de precisión sobre lo que se le está pidiendo al egresado que realicen su trabajo de tesis. O sea, no es solamente que el estudiante no está claro sobre el tema, no tiene un tema, es que a veces el docente que lo está acompañando no está claro tampoco de lo que debe hacer el estudiante. O sea, no lo ha precisado, tiene falta de precisión en decirle, mire, sí, el tema es este, pero fíjese, tiene tales y tales aristas. Vamos a trabajar esta. ¿Por qué? Porque no la podemos trabajar toda, obviamente. Vamos a trabajar esta. Por tanto, el docente tiene que estar preparado para poder brindar ese asesoramiento. También otro factor es lo poco que ha sido definido en las universidades el concepto de investigación, en el sentido de poder distinguir la complejidad, los diferentes grados de complejidad
de una investigación. Es frecuente que en las instituciones de educación superior se señalen entre sus diversas modalidades la tesis, ¿verdad? O el trabajo de investigación. Miren, nosotros la tenemos, pero no se aclaran las características. Existen diferencias entre una tesis de grado que no tenemos ahorita, obviamente, y un proyecto de investigación. Claro que existen. Nosotros vamos a estar mirando el proyecto de investigación, porque es una de las formas de titulación de la carrera. En los reglamentos también frecuentemente no existen esas diferencias explícitamente. Hay quizás algo de forma descriptiva muy general, pero no existen pautas, no existen un detalle, pudiésemos decir, de cada una de las partes que tiene, por ejemplo, un proyecto de investigación. Y yo me atrevería más ya cuando el reglamento, claro que es general, pero yo creo que a nivel de carrera eso debe elaborarse como una especie de manual, ¿verdad?, de procedimientos, de manera tal que haya mayor claridad. ¿Para qué? Para ayudar a esa titulación. En ese sentido, es muy importante ubicar el problema de titulación como algo que forma parte en una estructura curricular. Por eso fíjense que este seminario está dentro de la malla curricular, constituye una asignatura. ¿Por qué? Porque debe existir una coherencia entre los objetivos de las disciplinas formativas de ustedes, la manera en que se van a alcanzar esos objetivos, cómo se van a evaluar y la carrera de que se trate. Yo nunca compartí el criterio que la modalidad de graduación, que era una materia que se impartía en la malla anterior, la impartiera alguien que no fuera de la profesión. Jamás compartí ese criterio. Señores, otro dicho popular, zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Yo no puedo hablar de medicina, imposible, yo no soy médico. Yo no puedo impartir un seminario de titulación en psicología, pues yo no soy psicóloga. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Por eso, debe ser personalizado en la carrera. Y más allá de mi profesión, ¿verdad?, yo por lo menos tengo que estar trabajando en esta carrera para poder impartir el seminario de titulación. Yo debo hacerlo con la malla curricular de la carrera, con las pautas de la carrera, porque a lo mejor yo soy doctor en pedagogía, no es mi caso, pero sí me he preparado bien en las materias de bibliotecología. Sí conozco bien las habilidades, las competencias con las que tiene que salir este titulado al mercado laboral. Entonces yo puedo impartir el seminario de titulación. Lo que es ilógico pensar es que si yo trabajo en otra facultad, si yo no conozco esta malla, yo puedo impartir un seminario de titulación a uno que se va a graduar de administración, con uno que se va a graduar de bibliotecología, con otro que se va a graduar de psicología. Y en un mismo curso tener titulados de diferentes, posibles titulados de diferentes especialidades, porque esta materia es general. No, señores, no es general. Es bien personalizada y ya veremos cómo inciden en los resultados cada una de las materias que ustedes han tenido que ver y que seguirán viendo para poderse incorporar de su carrera, de su titulación. Bueno, vamos a ver un segundo punto y es el valor del título profesional en el mercado laboral. Bueno, el título profesional es añoranza, señores, añoranza de todos en la vida. Ustedes entregan ese título al sacrificio de sus padres, a su propio sacrificio, ¿verdad? Lo dedican a su abuelita que los acompañó en sus estudios, a su tía que los apoyó, a su papá, a sus hermanos, ¿verdad? Es un orgullo tener un título profesional. Por tanto, hay cierto sentimentalismo en eso, un sentimentalismo muy válido, porque todos queremos eso en la vida, ¿verdad? Es el primer título que se obtiene y cuando yo viajo en el tiempo hacia el año en que me gradué, la emoción es insuperable
con muchas emociones justamente de la edad, ¿no? Porque lógicamente después tuve emociones mucho más grandes que esa, por ejemplo, cuando fui mamá. Creo que como esa no supera ninguna, nada lo supera en el mundo ser madre, ¿no? Pero es otro tipo de emociones. A la edad que yo tenía, no tenía hijos, y fue el primer reto de mi vida obtener ese título profesional, porque al igual que ustedes también pasé mucho trabajo en todos los sentidos. Tampoco tuve recursos, nunca los tuve, créenlo. Pasaba madrugadas estudiando, tomando solamente té para poder enfrentar los contenidos de las clases. No tenía transporte de donde yo vivía a la capital del país. En fin, fue una etapa muy difícil, pero aquí estoy, ¿verdad? Y después de ese título tuve otros muchos títulos más. Pude hacer mi maestría con los mismos trabajos en la misma Universidad de La Habana, dando los mismos viajes sin transporte, pasando también las noches sin dormir. Peor aún, ya era mamá, ya trabajaba. Cuando hice mi carrera no trabajaba, solamente estudiaba. Después hice los 2 doctorados, muchísimo trabajo, fue agotador. Viajaba a La Habana, viajaba a España cuando me tocó hacer el de España. Fue terrible, fueron años muy difíciles, pero se logra. Era una añoranza. Cada vez que vencía una etapa de mi vida, pues me enfrentaba a otra. Mi difunta mamá, que Dios la tenga en la gloria, me decía, hija, basta ya, por favor, basta ya. No estudies más, pasas la vida estudiando. Y bueno, era algo pues, que me gustaba hacer, que me gusta. Yo me considero una eterna estudiante. A veces me identifico demasiado con los estudiantes y es porque yo me veo del lado de allá todavía. Y bueno, son cuestiones que cada uno lleva dentro, pero más que todo esto, yo sí quiero decirle que el título profesional es algo que nos enorgullece, lograr vencer esa etapa de la vida. Para ello puede darse el caso de carreras que están sobrepobladas de profesionales. En cambio, no han hecho un estudio de pertinencia adecuado con las posibles áreas de desempeño y con la fuente de trabajo existente. Esto es una cuestión internacional, vuelvo a repetir, no es del Ecuador. Yo sé que el problema del empleo está duro en el Ecuador, no en nuestra profesión, en todas, señores, en todas. En todo lo que se hace, más después de la pandemia, es un problema mundial, ¿no? Vamos a apartarnos de eso. Independientemente de eso, hay carreras que gradúan estudiantes, no es la nuestra carrera es muy joven, ¿verdad? Y bueno, hay una superpoblación y estos que van a hacer y aquellos que van a hacer, ¿verdad? Y también hay carreras que tienen una sobrevaloración social, un prestigio sobrevalorado. Por ejemplo, nuestra carrera todavía no se conoce. Eso es en el Ecuador, porque en el mundo entero sí se conoce. En el mundo entero nuestros profesionales son bien cotizados para trabajar, porque trabajan con la información. Y la información es un recurso que está en todas partes. Y usted no es solamente un bibliotecólogo, usted es un documentalista. Y un documentalista evidencia procesos de todos tipos, procesos administrativos, procesos empresariales, procesos legales. Usted es un gestor del conocimiento y un gestor del conocimiento está en todos los lugares, ¿no? Entonces no hablo de nuestra carrera, hablo de otras carreras, de cualquier carrera que en el mercado laboral está sobrevalorada. Por ejemplo, un abogado está sobredimensionado. Un médico, es verdad que es importante el médico. Estos momentos nos ha demostrado que el médico prácticamente es el ser más importante del planeta, porque la salud es lo primero. Es cierto, eso es cierto. Pero también existe sobrevaloraciones en algunos aspectos y hay otros profesionales que somos muy importantes, y en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, muchas veces también los puestos de desempeño van ligados a las relaciones de poder. A veces el título significa solamente un grado cultural, es el capital cultural. Sin embargo, el capital económico es otra cosa, la moneda es otra cosa, el puesto que da plata es otro puesto, ¿verdad? Y nuestro título decimos, bueno, pues ¿para qué nos sirve este título si económicamente no me está aportando nada, ¿no? Son cuestiones a las que se enfrentan mundialmente los titulados
ante el mercado laboral. Yo les decía, y en los últimos años y también justamente en el último periodo, de marzo a la fecha, hay una problemática muy dura con la escasez de fuentes de trabajo. Hay una desatención, pudiésemos decir, de las áreas prioritarias de desarrollo, que es urgente trabajar en ellas. Por ejemplo, un área de desarrollo fuerte en el Ecuador es el turismo, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo vamos a trabajar ahorita en el turismo? Señores, estamos en una situación, vuelvo a repetir, es mundial, el tema de la pandemia. Ese es un área de desarrollo en el Ecuador, pero no podemos hablar de eso en estos momentos. Quizás dentro de unos meses, si Dios lo permite, bueno, pues estaremos hablando de turismo. En otras palabras, hay que ver cuáles son las áreas que hay que desarrollar, a dónde nosotros vamos a trabajar con mayor fortaleza, dónde vamos a dirigir los estudios universitarios, para que haya una relación directa entre necesidades sociales y titulados universitarios, que las universidades puedan brindar, ¿verdad? Por tanto, las universidades deben de replantear algunas de ellas sus proyectos académicos en aquellas carreras que ya están, que ya no se necesitan más. De hecho, se ha estado haciendo las mallas curriculares de 2016, en el caso de nuestra malla, también se volvió a reestructurar en el 2018-19, que trabajó la licenciada Ormaza en eso, que es la carrera de ustedes, cada día haciéndola más pertinente a ese mercado laboral, ¿verdad? Porque esa es nuestra función. Bueno, vamos a ver qué alternativas existen o están implementadas para enfrentar esta problemática de la titulación. Bueno, ante los bajos índices de la titulación, que no es igual en todas las universidades, lógico está, ni en todas las carreras, no se comporta de la misma manera. Por fortuna, nuestra carrera no tiene un bajo índice de titulación, es más, es una de las de mayor índice de titulación. Existen ante esta situación, ante los bajos índices de otras carreras, que no han titulado todos los egresados, existen dos grandes alternativas, ¿verdad? Por un lado, una sería diversificar las modalidades de titulación, o sea, no obligar al estudiante a que necesariamente tiene que hacer una tesis, ¿verdad? Mire, la nuestra tiene, por ejemplo, el examen de fin de carrera. Es muy bueno. Usted estudia los contenidos, se prepara, y usted puede realizar el examen de fin de carrera. Ya se ahorra el tener que hacer un proyecto, el tener que escribir un artículo, que son las otras dos modalidades. Pero hay estudiantes que dicen, ay no, profesora, a mí me da miedo, me voy a poner nervioso, nerviosa, no voy a poder vencer ese examen. En cambio, yo escribo el artículo, me dedico a leer, me dedico a analizar, a sintetizar. Yo voy a escribir un artículo, profesora, yo puedo. Y yo le digo, adelante, claro, todos en principio podemos, pero lo que tenemos es que realizar las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que prepararnos, como nos tenemos que preparar, tenemos que identificar las revistas que tenemos que identificar y tenemos, por encima de todo, que realizar un buen artículo para que sea publicable. Bueno, esa es una vía. Diversificar esas modalidades de titulación, no encasillar al estudiante en que justamente la modalidad es una tesis y ya. Y por otra parte también realizando apoyos remediales, ¿verdad? Apoyos extracurriculares a los estudiantes para poderse graduar. Y esos apoyos también van con el examen de fin de carrera, porque sí debe existir una preparación de las asignaturas del currículo, porque a lo mejor los contenidos de segundo año o de tercero el estudiante no los tiene tan frescos como los contenidos que recibió en séptimo o que recibió en sexto. Tiene lógica, pues han pasado varios semestres, entonces hay que dar ese apoyo extracurricular. Por otra parte, en los conceptos sobre cada modalidad no hay una definición amplia.
Muchas veces es poco precisa esa definición, es un poco ambigua, no nos pasa a nosotros. Estamos claros de las modalidades, de las definiciones, de qué es lo que hay que realizar en cada una de ellas, y por eso estamos realizando esta asignatura y por eso ustedes tendrán una unidad para cada una de las modalidades. Porque no hacemos nada con estar claros nosotros. Ustedes tienen que estar clarísimos, señores estudiantes, de lo que es cada modalidad y cuál será la más adecuada para ustedes, ¿no? No existe un estudio en relación a esto, si precisamente el diversificar esas modalidades ha hecho posible que haya más titulados a nivel mundial y que se hayan incrementado esos índices de titulación y que haya mayor calidad académica. No hay un estudio, creo que es algo que se pudiera estudiar, pero siempre pienso que si hay variedad, hay más posibilidad, ¿no? Lo que sí podemos decir es que los seminarios de investigación o de titulación sí van a ayudar a que ustedes sepan elegir la modalidad adecuada y que se preparen adecuadamente para enfrentar este ejercicio. Bueno, entre las alternativas también están las becas, por ejemplo, para realizar los proyectos de investigación. O sea, hay un apoyo, hay un incentivo a los egresados. En el caso de nuestra universidad, se apoya con este seminario de titulación. Existe un banco de temas de tesis. En el caso nuestro también existen proyectos de investigación aprobados por nuestro honorable Consejo Universitario de nuestra querida Universidad Técnica de Manabí, ¿verdad? Y esos proyectos, ya me referí a ellos con anterioridad, responden a líneas de investigación, ¿verdad? Y justamente en ello trabajan estudiantes, pues no es lo mismo enfrentarse en el último semestre de estudio, cuando usted egrese, al ejercicio de titulación, que venirse preparando dentro de un proyecto desde un semestre determinado. Obviamente ya usted tiene otras destrezas, otras habilidades, otros conocimientos y otra línea a seguir de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, existe eso. Existen cursos de actualización para egresados y titulados. Están los encuentros de egresados que se realizan. Todas estas cuestiones, claro está, que van a ayudar a que la tasa de titulación, la eficiencia terminal, el índice de titulación, lógicamente debe de subir, pero debe de subir con calidad, no debe ser solamente un número frío, no debe ser una cuestión política, decir, tengo 500 titulados, no, mis 500 titulados han hecho un ejercicio de titulación adecuado. Y por eso nuestra universidad lo primero que trabaja es en la calidad en nuestro primer principio que nos define como docentes, como carrera de bibliotecología, documentación y archivo, como facultad de ciencias humanísticas y sociales y como Universidad Técnica de Manabí. La calidad en los procesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones se sacan de todo este estudio? Que las propuestas para incrementar el índice de titulación no sea exclusivo de los apoyos extracurriculares, sino que fundamentalmente ese apoyo se dé durante todo el proceso académico de la carrera para mejorar en esa calidad académica. Esa calidad tiene que estar desde que el estudiante recibe las materias. ¿Por qué? Porque el estudiante puede graduarse con el examen de fin de carrera. Por tanto, el haber recibido unos contenidos bien recibidos, el haberse preparado adecuadamente es un proceso de toda la carrera. Eso no es solamente al final, es un proceso. También hay que desarrollar en la reglamentación de titulación los conceptos, las características, las finalidades de cada modalidad de manera más explícita. Por eso yo decía, quizás un instructivo ya por carrera, un manual sea bueno para que el estudiante ya lo tenga, pueda referirse, pueda revisarlo y con más detenimiento pueda ver en
los aspectos concernientes a cada una de las modalidades, ¿verdad? El énfasis debe dejar de estar en la necesidad de incrementar los índices de titulación, sino que debe de estar en toda la carrera, desde la estructura del currículo, desde los perfiles académicos profesionales, la práctica que ustedes realizan, la vinculación con la colectividad. Debe de estar abocado a aquellas necesidades del mercado ocupacional, del mercado laboral, ¿verdad? Las prácticas, los ejercicios problemáticos que ponga yo en mis asignaturas, el que ponga el otro docente, debe de estar con la mirada allá, con la mirada al mercado laboral, con la problemática que existe en tal empresa, donde puede existir un profesional de la información que dé respuesta a esa problemática, ¿verdad? Entonces, mi ejercicio docente de mi clase, de mi materia de quinto nivel, de cuarto, de tercero o de séptimo, debe estar pensada desde la profesión, desde la realidad del mercado laboral. Debo ir ejemplarizando situaciones. ¿Para qué? Para que cuando llegue al último nivel, el estudiante esté imbuido de una serie de hechos, de acontecimientos, de esa realidad circundante que nos rodea a todos y poder trabajar dignamente en su profesión, ¿verdad? Se deben establecer programas de apoyo para la titulación, cursos, seminarios, estímulos. Bueno, ya yo les explicaba que en nuestra querida universidad tenemos apoyo con becas para realizar los proyectos de investigación. Y eso es muy bueno, pues el estudiante cuenta con recursos para desarrollar este proyecto. Se deben implementar programas de cursos, talleres, también para los docentes deben ser capacitados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan asesorar bien el proceso de investigación. Puede darse el caso de un docente muy bien preparado en su materia, pero tal vez en la parte metodológica, porque no es su fuerte, y no tenemos que saberlo todo, estudiantes. No tengo yo que saber de todas las áreas del conocimiento, pero sí debo respetarme. Si yo voy a impartir un taller de titulación, yo tengo que investigar y yo tengo que saber de investigación. Y si les voy a hablar a ustedes de artículos, es porque tengo que tener artículos publicados. Y si les voy a hablar a ustedes de proyectos, porque yo debo tener algún proyecto, ¿verdad? O por lo menos participar de un proyecto. Y de esto justamente se trata. Tenemos que ser asesorados continuamente, estar capacitados continuamente para poder realizar un trabajo adecuado con ustedes, para poderlos capacitar a ustedes. Bueno, hasta aquí los contenidos de esta primera clase, que ha sido muy general, sobre todo abocada, dirigida a todo lo concerniente a las generalidades de situaciones que hay con la titulación, que existen, coexisten, no en una universidad, sino en todas las universidades, en la mayoría de las universidades, para no ser absoluta. Para poder trabajar en este sentido, yo les recomiendo revisar este material que se llama Consideraciones en torno a la titulación en las instituciones de educación superior, para que usted pueda tener una perspectiva más amplia de lo que yo les he traído en la clase, ¿verdad? Entonces yo los bendigo, le pido a Dios que los bendiga, que tengan muchísima salud, mucha fuerza para trabajar en este proceso que ya comenzamos el día de mañana justamente, y este acompañamiento que vamos a tener a través del WhatsApp. Decirles que también en el aula virtual van a tener un foro de dudas e inquietudes para las cuestiones relacionadas con el tema, también las pueden ubicar ahí. Me pueden escribir al WhatsApp, al grupo que tenemos de seminarios de titulación, obviamente de la materia. Vamos a estar trabajando con ustedes todo este curso hasta el mes de octubre. En el aula virtual van a tener puestos los recursos y yo les deseo que tengan un feliz domingo, que tengan un feliz semestre y como siempre que Dios los acompañe, porque creo que si Dios nos acompaña, vamos a lograrlo todo.
Muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.